Hoy el mundo entero despide a un hombre que marcó la historia de la Iglesia Católica con su humildad, su valentía y su amor por los más necesitados. Hoy rendimos homenaje al Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano, un pastor que caminó con su pueblo, un líder espiritual que supo hablarle tanto al corazón del creyente como al alma del que dudaba. Su nombre era Jorge Mario Bergoglio. Nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Hijo de inmigrantes italianos, creció en una familia trabajadora y profundamente católica. Su padre, Mario, era contador en el ferrocarril. Su madre, Regina, ama de casa y madre de 5 hijos. Desde pequeño, Jorge mostró una personalidad reservada, pero con una gran sensibilidad humana. Le gustaban los libros, el fútbol y especialmente estar en contacto con la gente. Su infancia estuvo marcada por la sencillez, el trabajo y el amor familiar. A los 21 años, Jorge sufrió una grave infección pulmonar que lo obligó a perder parte de un pulmón. Esta experiencia cercana a la muerte lo hizo reflexionar profundamente sobre el sentido de la vida, el dolor y la fe. Fue en ese tiempo cuando sintió con más fuerza el llamado de Dios. El 11 de marzo de 1958, Jorge Mario Bergoglio ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús, también conocida como los jesuitas. Su deseo era claro: servir a Dios desde el trabajo silencioso, la educación y la ayuda a los más pobres. Estudió filosofía y teología y fue ordenado sacerdote en 1969. Desde sus primeros años como sacerdote, mostró una pasión especial por la justicia social. Caminaba por las calles de Buenos Aires, visitaba las villas miseria, los barrios más empobrecidos, y se sentaba a escuchar el dolor del pueblo. Allí, entre el barro y la esperanza, comenzó a forjarse el líder espiritual que más tarde conmovería al mundo. En 1992, fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires. Luego, en 1998, arzobispo de la misma ciudad. Pero incluso con esos títulos, él seguía usando el transporte público, cocinaba su propia comida y visitaba parroquias olvidadas sin anunciar su llegada. Era el obispo de la calle. Era conocido por su frase constante: la realidad se entiende mejor desde la periferia. Para él, la fe no se vivía desde los grandes palacios, sino desde los bancos de madera de las capillas humildes, desde los hospitales, desde las cárceles. En 2001, el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal. Durante la ceremonia pidió que la gente no viajara a Roma para acompañarlo, sino que usaran ese dinero para ayudar a los pobres. Ese gesto resumía su espiritualidad, una vida enfocada en servir y no en ser servido. Como cardenal, continuó siendo una voz profética en temas de pobreza, dignidad humana y reforma espiritual. Era silencioso, pero firme, discreto pero profundamente comprometido. El 13 de marzo del año 2013, el mundo se encontraba atento a lo que ocurría dentro de la Capilla Sixtina. Los cardenales se habían reunido en cónclave tras la histórica renuncia del Papa Benedicto XVI. Y el humo blanco por fin salió de la chimenea. El anuncio fue breve, pero estremecedor. Habemus Papa. El cardenal Jorge Mario Bergoglio había sido elegido como el nuevo sucesor de San Pedro. Pero lo que más sorprendió no fue su nombre, sino su sencillez. Cuando salió al balcón del Vaticano y se presentó como Francisco, el mundo entero entendió que algo distinto estaba comenzando. ¿Por qué eligió ese nombre? En honor a San Francisco de Asís, el santo de los pobres, de la paz y del respeto a la creación. Fue el primer papa en la historia de la Iglesia en tomar ese nombre, y no era una simple elección simbólica. Sería una declaración de principios para todo su pontificado. Francisco quería una iglesia que saliera de sí misma, que caminara con los marginados, que abrazara a los que sufrían, que se alejara del poder y la vanidad para volver al evangelio puro,
Desde el primer día, rompió con muchas formalidades. Rechazó vivir en los apartamentos pontificios y eligió residir en la Casa Santa Marta, un espacio más modesto dentro del Vaticano. Salía a bendecir a la gente común. Llamaba personalmente a quienes le escribían cartas e incluso lavaba los pies de reclusos y migrantes en Jueves Santo. Vestía con sencillez, hablaba con palabras claras y cercanas. No le interesaban los títulos ni los honores. Le interesaba la humanidad. La realidad se ve mejor desde la periferia, repetía. Y eso era lo que hacía, mirar al mundo desde sus márgenes. Francisco se convirtió en un puente entre culturas, religiones y generaciones. Era amado por creyentes y respetado por muchos no creyentes. Su mensaje era universal: misericordia, cuidado del otro y fe puesta en acción. Visitó países golpeados por la guerra. Abrazó a víctimas del terrorismo. Habló por los migrantes y los sin voz. Se reunió con líderes de todas las religiones, fomentando el diálogo interreligioso y la cultura del encuentro. Francisco fue, ante todo, un pastor global. Uno de los pilares de su pontificado fue la misericordia. En 2015 proclamó el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, donde recordaba que Dios no se cansa nunca de perdonar y que todos somos llamados a hacer lo mismo. Su lema papal, miserando ac que eligendo, se traduce como lo miró con misericordia y lo eligió. Y eso fue lo que hizo con millones de personas: mirarlas con compasión, con ternura, con esperanza. Desde el principio, el Papa Francisco se propuso reformar la Iglesia desde dentro. Sabía que no era una tarea fácil, pero tenía claro su objetivo: una Iglesia más cercana a los pobres, más transparente y más coherente con el mensaje de Cristo. Reformó la curia romana, simplificó estructuras y modernizó procesos. Luchó por una mayor rendición de cuentas en la administración financiera del Vaticano y pidió tolerancia cero contra los abusos sexuales dentro de la Iglesia, un mal que había herido profundamente a muchas víctimas. Pero su reforma más profunda fue espiritual. Quería una Iglesia que escuchara, que no juzgara con dureza, que abriera sus puertas y tendiera puentes en lugar de levantar muros. Francisco dejó como legado varios documentos que marcaron el pensamiento de la Iglesia en el siglo XXI. Entre ellos destacan Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, un llamado a una evangelización renovada, más alegre, más cercana al pueblo. Laudato Si, su encíclica sobre el cuidado de la casa común, donde habló con firmeza sobre la crisis ecológica, la contaminación, el cambio climático y la necesidad de actuar con urgencia para proteger el planeta. Fratelli Tutti, un manifiesto sobre la fraternidad y la amistad social, donde alentó a construir un mundo sin exclusiones, donde cada persona sea reconocida como hermano. Estos textos no fueron solo para los católicos, sino para toda la humanidad. Francisco fue un papa que caminó. Viajó a los lugares más olvidados del planeta: campos de refugiados, zonas de guerra, islas de migrantes. Visitó países como Irak, donde ningún papa había ido antes. Su visita fue una señal de esperanza en medio de la destrucción. En África, Asia y América Latina, su presencia inspiró a millones. Tocó heridas, besó pies, abrazó a niños y siempre miró a los ojos con ternura. Francisco también fue un puente en la diplomacia mundial. Su mediación silenciosa ayudó a restablecer relaciones entre países como Cuba y Estados Unidos. Promovió el diálogo entre religiones, especialmente con el Islam y el judaísmo, y firmó documentos históricos como el de Abu Dhabi sobre la fraternidad humana. Nunca buscó el protagonismo, pero su autoridad moral era tan grande que muchos líderes del mundo acudían a él en busca de consejo y apoyo. En los últimos años de su vida, la salud del Papa Francisco se fue debilitando. Aunque nunca perdió su lucidez, fue reduciendo sus viajes y actividades.
Pero incluso desde su silla de ruedas, seguía predicando con el ejemplo. En varias ocasiones habló de su posible renuncia, si llegaba el momento adecuado, siguiendo el precedente de Benedicto XVI. Pero hasta el último aliento, continuó sirviendo a la Iglesia con humildad. El 21 de abril del año 2025, el mundo despertó con una noticia que hizo eco en todos los rincones del planeta. El Papa Francisco había fallecido. Murió en el Vaticano, rodeado por sus colaboradores más cercanos y en medio de oraciones y cantos suaves que lo acompañaron hasta el final. No fue una muerte repentina, pero sí profundamente sentida. Su estado de salud se había deteriorado durante las semanas previas, y los fieles en todo el mundo ya se habían volcado en cadenas de oración, velas encendidas y misas especiales. Con su partida, no solo moría un papa, sino un pastor que caminó junto al pueblo, un padre espiritual para millones, una voz que había iluminado las tinieblas del mundo moderno con esperanza, misericordia y verdad. Desde las primeras horas tras el anuncio oficial, miles de personas comenzaron a llegar a la plaza de San Pedro. Algunos llevaban flores, otros rosarios, muchos simplemente sus lágrimas. Los noticieros de todo el mundo interrumpieron su programación para transmitir en vivo. Líderes políticos, religiosos y sociales enviaron mensajes de condolencia. Durante varios días, el cuerpo del Papa Francisco fue velado en la Basílica de San Pedro. Largas filas de peregrinos acudieron a despedirse. Se respiraba un silencio profundo, una reverencia que solo los grandes hombres inspiran. El funeral fue transmitido en todos los idiomas. Cientos de miles asistieron físicamente y millones lo siguieron desde sus casas. Fue una ceremonia solemne, pero también esperanzadora, porque quienes lo conocieron sabían que Francisco había partido como vivió, confiado en Dios, lleno de fe y con una sonrisa humilde. En su homilía, el cardenal encargado de presidir la misa dijo: «Hoy despedimos a un testigo del Evangelio, un hombre que no quiso tronos sino caminos, que no buscó aplausos sino puentes, que no alzó la voz para imponer, sino para consolar». La muerte del Papa Francisco no marca el fin de su historia. A todo lo contrario, su vida y sus enseñanzas seguirán resonando en generaciones futuras. Su compromiso con los pobres, su amor por la creación, su apertura al diálogo y su lucha por una iglesia más misericordiosa ya forman parte de la memoria viva de la humanidad. Muchos lo recuerdan como el Papa de la Misericordia, el Papa de los pobres, el Papa del pueblo. Pero sobre todo fue un hombre de Dios. En un tiempo de incertidumbre, odio y división, Francisco fue una luz. Su partida deja un vacío, sí, pero también deja semillas plantadas en millones de corazones. La historia recordará a Jorge Mario Bergoglio no solo como el primer papa latinoamericano, sino como un profeta de nuestro tiempo.